la información es poder. Usted tiene una cita todos los lunes y jueves para contrastar todas las opiniones. Todas las voces tienen eco en Cambiando de Tema con Karina Rocha y Julio Jiménez, los nuevos rostros de la información. Lunes y jueves, 14:30 horas, a través del diario 1+1. 2 de la tarde con 30 minutos, tiempo de la capital de la República Mexicana. Les agradezco su presencia, su preferencia y su participación. Recuerden que estamos en todas las redes sociales, 1+1 MX. Acompáñenos a cambiar el contexto nacional e internacional. Hoy en la mesa de Cambiando de Tema nos acompaña el periodista e historiador don Leopoldo Mendívil. Platicaremos sobre la nueva denuncia que presentó la Unidad de Inteligencia Financiera, la UIF, en contra del magistrado presidente del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación sobre este posible delito de enriquecimiento inexplicable o posible lavado de dinero. Nos acompaña el doctor Ricardo Vázquez Contreras. Haremos un enlace telefónico con el maestro Nelson Vargas a unos cuantos días del inicio de los Juegos Olímpicos en Tokio, Japón. La crisis por los contagios, el escenario del COVID-19, el problema que ha vivido a nivel mundial la humanidad con respecto a esta pandemia y sus derivaciones como el Delta Plus. Platicaremos aquí en Cambiando de Tema. Acompáñenos. Santana, bella música de un artista verdaderamente consagrado, precisamente un día como hoy, un 20 de julio, pero de 1947 nace Carlos Santana. Permítame compartir con usted que también un día como hoy, efectivamente un 20 de julio, nace también el expresidente Enrique Peña Nieto. Pero también desafortunadamente un día como hoy fallece el deportista, el artista arte marcialista. Bruce Lee fallece precisamente un día como hoy, pero de 1973. Recuerde que estos acontecimientos históricos de grandes personajes en el ámbito deportivo, artístico y en la clase política han sido emblemáticos y precisamente un día como hoy, pues algunos nacen, otros fallecen. Quiero compartir con usted que efectivamente el arte marcialista Bruce Lee fue un hombre reconocido en el ámbito deportivo, en las artes marciales, pero también con una gran participación en el ámbito del cine. No olvidemos su presencia en el cine de artes marciales. Este cine donde también tuvieron una participación fundamental en series de televisión como El Avispón Verde, fallece precisamente un 20 de julio de 1973. Un día como hoy también tenemos en nuestras notas, hoy se celebra el Día del Amigo. Un fuerte abrazo a todos los amigos. La amistad, un valor fundamental, un sentimiento fraterno, algo que verdaderamente debe llenar de solidaridad, de verdadera amistad, apoyo solidario e incondicional a la humanidad. La amistad. Y que no sea solo una expresión, que sea un verdadero sentimiento fraterno de amistad. Un día como hoy también estamos celebrando el Día del Amigo. Un día como hoy también se conmemora la independencia de Colombia. Efectivamente, el 20 de julio se independiza el Estado de Colombia. Y también para los amantes del ajedrez, 20 de julio se conmemora el Día del Ajedrez. Vale la pena hacer este recuento porque vale la pena también recordar que en el ámbito histórico, también recordemos que en 1933 el Tercer Reich, efectivamente, Adolfo Hitler firma el concordato con el Estado Vaticano, efectivamente en la antesala de este Tercer Reich, 1933, la década de los 30 allá en Europa, la Alemania nazi, el gobierno que encabezaba Adolfo Hitler firma con el Estado Vaticano el concordato. En 1949, vale la pena recordar, finaliza la Primera Guerra Árabe-Israelí. ¿Se acuerda de este conflicto? La Franja de Gaza, el pueblo de Israel, los terrenos o las tierras santas. Efectivamente, nace el Estado de Israel en 1949, la Primera Guerra Árabe-Israel, donde inicia formalmente ya el nacimiento del Estado de Israel y claro está, se firma el armisticio con Siria tras los acuerdos alcanzados con Egipto, Líbano y Jordania. Ya para 1949, también un 20 de julio, finaliza efectivamente los primeros pasos, ya en 1969, los primeros pasos, la misión Apolo 11, efectivamente, ¿se acuerda usted de aquellos astronautas que llegaron con este módulo Eagle del Apolo 11? Pues sí, llegaron a esta misión donde, bueno, pudieron hacer este alunizaje en donde los astronautas Neil Armstrong,
Edwin Aldrin y Michael Collins pudieron hacer realidad este sueño de la humanidad. Un gran paso para la humanidad, un pequeño paso para un hombre. Sin lugar a dudas, es un momento para recordar, pero también un día como hoy, pero de 2015, ¿qué cree? Estados Unidos y Cuba restablecen relaciones diplomáticas tras 54 años de, obviamente, conflictos, la Guerra Fría, embargos económicos y diferencias diplomáticas. 2015, durante el gobierno del expresidente Barack Obama. Platicaremos más adelante con nuestro historiador y analista de cabecera, don Leopoldo Mendívil, sobre este conflicto. Cuba sigue en el ojo de huracán, aun cuando ha sido ya una noticia que ha pasado a segundo, a tercero, incluso hasta cuarto lugar en el contexto noticioso. Platicaremos también más adelante sobre este escenario con el doctor Ricardo Vázquez Contreras, porque ¿qué cree? Un día como hoy también se exhumaron, nada más que del 2017, se exhumaron los restos del artista plástico Salvador Dalí. ¿Por qué cree? ¿Qué se imagina? Sí, efectivamente, una demanda por reconocimiento de paternidad. Platicaremos con el doctor Ricardo Vázquez Contreras para analizar si es viable, si se puede realmente obtener una prueba fidedigna para encontrar restos de ADN y poder cumplir con esta orden judicial, evidentemente, y formalizar, llevar a cabo este reconocimiento de paternidad. Y en el caso de 2017, pues el artista plástico, los restos del artista plástico, el señor Salvador Dalí, fueron exhumados. Yo quiero agradecerle, como siempre, su preferencia, como siempre, agradecer su compañía y su participación en redes sociales. Recuerde que estamos en todas las redes sociales y plataformas 1+1MX. Y bueno, ha llegado el momento de agradecer la presencia del periodista e historiador don Leopoldo Mendívil, que ya nos está, pues, evidentemente preparando un tema fundamental, porque hoy México vive un momento histórico, un momento social, un momento político inédito. Don Leopoldo Mendívil, ¿cómo estamos? Buenas tardes, gracias por acompañarnos. Muy querido Julio, siempre muy feliz de estar contigo y con el público de 1+1. Tenemos un tema pendiente por platicar en unos minutos más. Quiero también agradecer la presencia del doctor Ricardo Vázquez Contreras, que trae una bomba, Una bomba porque, bueno, usted ya está enterado. La Unidad de Inteligencia Financiera desde el fin de semana ha lanzado toda la artillería en contra de funcionarios, exfuncionarios. Bueno, pues hoy nos trae el doctor Ricardo Vázquez Contreras el análisis. ¿Qué está pasando con el magistrado presidente del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación? Inocente, perseguido político, un escándalo mediático para distraer la opinión internacional y nacional. ¿Qué está pasando, doctor? Muchas gracias, doctor Julio Jiménez. Estimado Leopoldo Mendívil, lo saludo al gentil auditorio. Artículo 20, apartado B, numeral romano 1 de la Constitución, establece la presunción de inocencia. Todo mundo es presunto inocente hasta que se le acredite lo contrario por un juez de la causa, en el que se sigan las formalidades esenciales del hecho. Pero en materia fiscal no existe la presunción de inocencia. Es presunción de culpabilidad. Que es distinto. A ver, entonces usted me está diciendo que el magistrado presidente tendría la carga de la prueba y acreditar que no es culpable. El artículo 130 del Código Nacional de Procedimientos Penales establece quién tiene la carga de la prueba, conforme lo establece el tipo penal. El tipo penal, evidentemente, pues es en materia fiscal, operaciones con recursos de procedencia ilícita y actuaciones en materia de instituciones de crédito. Por lo tanto, la carga de la prueba, la carga de acreditar que no es culpable, le corresponde precisamente al presidente de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. A ver, entonces, la Unidad de Inteligencia Financiera, la UIF, que pertenece al servicio de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, está haciendo labores, acciones, emprendiendo denuncias. Quiero entender que en coordinación con la Fiscalía General de la República,
porque bueno, estas denuncias efectivamente, bueno, son producto, consecuencia de una serie de investigaciones y seguimiento a estas posibles empresas con las que se habían aparentemente triangulado operaciones, con las que aparentemente se habían realizado algunos contratos o incluso se habían manejado recursos públicos en donde aparentemente, presuntamente, están vinculados los intereses de familiares o personas cercanas al magistrado presidente. ¿Es correcto esto, doctor? Bueno, tenemos que analizar el concepto de lo que es la unidad de inteligencia financiera. Esta forma parte como asesor jurídico de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Está facultada a realizar sus funciones dentro del ámbito administrativo exclusivamente. Por lo tanto, puede presentar denuncias o querellas en contra de quien crea que es responsable de algún ilícito. Sin embargo, el artículo 21 constitucional establece que el único facultado para investigar lo es el Ministerio Público de la Federación o los ministerios públicos locales en coadyuvancia, por supuesto, con la Policía de Investigación. Claro. Esta es la circunstancia que debemos de entender. No está de acuerdo la UIF con la Fiscalía General de la República. Tal vez los titulares tienen distintas versiones de estos hechos. Lo que sí es claro es que quien puede investigar es el Ministerio Público de la Federación. Y el artículo 255 del Código Nacional de Procedimientos Penales establece que es el Ministerio Público quien determina si ejercita la acción penal o no. Ahí la pregunta, si estaban en coordinación, si estaba haciéndose un trabajo interinstitucional, una investigación conjunta, tal parece que entonces son investigaciones por separado, doctor. Es lo que se percibe de los hechos que se conocen. Correcto. A ver, doctor, la interrogante en redes sociales, cosa que agradecemos mucho, que ya está la gente muy interesada, lo están felicitando. A ver, doctor, están preguntando si el magistrado presidente podría perder su cargo y pisar la cárcel, ser detenido. ¿Es correcto esto? ¿Podría verse en ese escenario en el peor de los casos? Tendría que llevarse a cabo primero lo establecido en el título 4 constitucional. Claro. Tendrían que retirarle la inmunidad procesal para efectos de que pudiera enfrentar la justicia como un ciudadano normal, común y corriente. Sin embargo, pues esto lo veo complicado. Esta inmunidad de la que usted nos habla, ¿a qué se refiere concretamente para nuestro amable auditorio, doctor? ¿A qué nos referimos con esta inmunidad? ¿Hablamos de un posible fuero, de algo similar a ello? Es un fuero constitucional del que gozan los servidores públicos específicamente para que no sean molestados dentro del ejercicio de su encargo porque sean no tan benévolos con determinadas personas o instituciones. Por lo tanto, la Constitución establece en su título 4 precisamente esta facultad que tiene el Congreso de la Unión para retirarle la inmunidad procesal o el fuero para efecto de que pueda enfrentar las acusaciones que sobre él pesan. Sin embargo, el único que puede realizarlo es el Ministerio Público de la Federación, quien tiene que solicitarlo, no la UIF. La UIF no tiene esas facultades ni atribuciones. Qué bueno que hace esa aclaración, doctor. Entonces, si son tan eficientes pues la Unidad de Inteligencia Financiera, la Fiscalía General, y pensando hipotéticamente que no acreditara, que no hay elementos que pudieran desvirtuar las afirmaciones consecuencia de la investigación de la Unidad de Inteligencia Financiera y ejercer la acción penal, ¿a quién le solicitarían la declaratoria de desafuero? ¿A la Cámara de Diputados? Se tiene que seguir ese proceso precisamente establecido a partir del artículo 108 constitucional, 109 y 110, en el que se especifica precisamente quién es la Cámara de origen. En este caso, la que tendría que recibirlo es precisamente la Cámara de Diputados.
Amable auditorio, no va a pasar nada. Va a pasar como con el diputado federal que se encerraba en cuartos de hotel con jovencitos. Va a pasar como este exalcalde, exdelegado de Coyoacán, que están los dos todavía esperando a que la comisión instructora decida reunirse, convoque a un periodo extraordinario y puedan resolver si votan sobre esta declaratoria de desafuero, emiten un dictamen en la comisión instructora y se pronuncian sobre este desafuero. Me queda claro, doctor, que esta declaratoria de desafuero la vamos a ver lejana, salvo que se dé un escenario de interés político como se dio con el gobernador de Tamaulipas, que ahí se dictaminó en 48 horas. El dictamen estaba listo para el Pleno, para ser votado, para ser aprobado y ser notificado al Congreso de Tamaulipas, cosa que no pasó con los diputados morenistas que actualmente están sujetos a esta declaratoria de, evidentemente, desafuero que tendría que hacer la Cámara en este pronunciamiento, en este dictamen formal, y que no se han reunido para resolver sobre esta situación. Veo difícil, amable auditorio, que en corto plazo haya este escenario de desafuero en contra del magistrado presidente del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. A ver, doctor, la Unidad de Inteligencia Financiera hace algunos días también presentó denuncia en contra de Emilio L., este exdirector de Pemex, que actualmente ha jugado este papel, este rol de, no sé si testigo colaborador, beneficiario de un criterio de oportunidad que, la Fiscalía General de la República no ha resuelto formalmente. El 256 no he visto que se consolide o se cumplan sus requisitos, pero nos gustaría que nos explicara cuál es la situación legal en este momento con la sexta denuncia en contra de Emilio L. El artículo 256 del Código Nacional de Procedimientos Penales, en su numeral romano quinto, establece que se pueden acoger al criterio de oportunidad las personas que aporten datos que puedan servir para que se persiga un delito mayor al que se le imputa. En todo caso, Emilio Lozoya tendría que aportar los elementos necesarios para perseguir a sus jefes en estricto orden jerárquico. Toda vez de que se trata de delitos graves, delitos que ameritan prisión preventiva oficiosa, claro, y que sin embargo él se ha acogido a este criterio de oportunidad y la Fiscalía General de la República ha sido conteste con estas peticiones de la defensa de Emilio L. Por tales razones es que creo, nuevamente insisto, en que los delincuentes de alto impacto, los delincuentes organizados, sí tienen derechos humanos que nosotros los de a pie no tenemos. Una persona común y corriente no puede acogerse a estos criterios de oportunidad, como sí lo puede hacer un delincuente de cuello blanco o como sí lo puede hacer un miembro de la delincuencia organizada en estas circunstancias. A ver, esto me huele a impunidad. Permítame, doctor, hacer la aclaración. Amable auditorio, ya están en las redes sociales muy calientes, lo están felicitando, doctor. La licenciada Maricruz Huerta Vega lo felicita, nos comenta que fue su compañera en la universidad, le expresa su sincera felicitación a la licenciada Maricruz Huerta Vega. También le enviamos un fuerte abrazo a la abogada que nos está acompañando aquí en este análisis de carácter jurídico constitucional. A ver, doctor Ricardo Vázquez, esto me huele a impunidad. ¿Cómo es posible que a estos delincuentes de cuello blanco, efectivamente, que tenemos los elementos de prueba, que se les ha acreditado, que se les ha aprobado, que están detenidos? Es más, a este sujeto lo extraditaron. Tan había elementos que lo extraditaron de España, andaba prófugo. A ver, ¿cómo llega y negocia un criterio de oportunidad? ¿Qué les ofreció? ¿Qué les va a dar? ¿O qué le estará dando a las autoridades mexicanas en materia de procuración de justicia, doctor? Información que lleve a detener a sus jefes. Caray. Yo creo que definitivamente es al expresidente EPN y a los miembros del gabinete, estrictamente hablando, el que estuvo en la Secretaría de Hacienda, Relaciones Exteriores, etcétera. Al secretario de Economía, que ya tiene por ahí orden de aprehensión, ¿es correcto? Es correcto. Y el de Hacienda, que también anda, es que ahora les ha dado por correr a Israel y a esconderse, de viaje, de turismo, y de ahí ya se quedan a radicar en Israel. ¿Qué pasa en este caso, doctor? ¿Temor, prevención, precaución o beneficio de no acuerdo internacional de extradición?
¿Qué pasa con esas fugas misteriosas a Israel, doctor? Se acogen a los beneficios que nuestra Constitución y los tratados internacionales y las leyes internacionales así lo protegen. Las personas de alto impacto que gozan de los recursos económicos y de los mejores asesores jurídicos o abogados, por supuesto, tienen conocimiento de cómo pueden salir de problemas como los que se le imputan. Esto es, sus derechos humanos están por encima de quien no goza de dinero ni goza de contactos para poder salir del atolladero. Qué preocupante, qué alarmante que este sector de la población, este grupo de la clase política que hoy están siendo investigados, que hoy están siendo pues objeto de investigaciones, que están siendo detenidos, están siendo perseguidos incluso, puedan acogerse a estos beneficios que la propia ley establece, que a mí me huele más a impunidad, me huele más a negociación política, me huele más a acuerdo en lo obscurito que a un ejercicio formal, respeto irrestricto al Estado de Derecho y a la aplicación de la ley, porque también permítame decirle algo, doctor, la aplicación de la ley no se negocia y mucho menos se pregunta. ¿Cómo te voy a preguntar si voy a aplicar la ley? Pues si para eso soy la autoridad, para eso me elegiste. ¿O cuál es su opinión, doctor, con respecto a la consulta popular que el próximo 1 de agosto, sí, efectivamente, amable auditorio, el próximo 1 de agosto tendremos esta consulta popular que nos va a costar 583 millones de pesos. Ah, y le aclaro, no es en contra de los expresidentes, no es para meter a la cárcel a ningún expresidente. A ver, aquí sí me gustaría que nos dé una aclaración, una explicación en este ejercicio en términos del artículo 35 constitucional, el doctor Ricardo Vázquez Contreras, ¿qué se necesita en más del 40% para que sea vinculatoria? ¿Qué características reviste este ejercicio de participación ciudadana? Doctor. Es un ejercicio práctico en el cual la Constitución evidentemente nos obliga a este tipo de ejercicios. Sin embargo, la pregunta que fue modificada por la Suprema Corte, el Pleno de la Suprema Corte, pues es vaga, ambigua, confusa, irregular, no tiene pies ni cabeza y fue diseñada específicamente para que no pasara nada y para que no tuviese un problema de constitucionalidad o de anticonvencionalal. Bueno, entonces, ¿sí o no? No entiendo, doctor. El punto es que no se requiere una consulta popular para efectos de iniciar las investigaciones pertinentes. Fíjese usted que el artículo 128 constitucional establece que todo servidor público al momento de tomar su encargo deberá protestar, guardar y hacer guardar la Constitución política de los Estados Unidos mexicanos y las leyes que de ella emanen. Claro. Esto significa que deben de conocer no solo la Constitución, sino las leyes que de ella emanen. Y en el Código Nacional de Procedimientos Penales, en el artículo 222, se establece el deber de denunciar. Toda persona que le conste o que conozca o que sepa de la comisión de un delito está obligada a denunciar. Por tal razón, si alguien tiene datos que pueda aportar a las fiscalías para efectos de iniciarle las carpetas de investigación a los expresidentes, pues debería de haberlo hecho. El no haberlo hecho significa que también son partícipes por omisión. Por tal razón es que nos encontramos en este contexto. A ver, doctor, me preocupa este tema porque también nos está costando a los mexicanos de sus impuestos, sí, de sus impuestos, de lo que usted y yo pagamos en impuestos. Contribuimos con el gasto público 583 millones de pesos para una pregunta ambigua, confusa, impersonal. Yo diría que incluso un ejercicio que ya todo el mundo sabemos. Sí, queremos que cumplas con tu deber. Sí, queremos que investigues. Sí, queremos que ejercites tu acción penal, tu autoridad investigadora, persecutora, de administración de justicia. Sí, gobierno, cumple con tu deber constitucional. No me preguntes si vas o no vas a poder cumplir, porque además, doctor, aclárenos este tema. Autoridad que no cumple con su deber incurre en la comisión de un delito por omisión o comisión. ¿Es correcto esto? Es correcto. Fíjese usted que la Suprema Corte, cuando recibió la pregunta que formuló el presidente de los Estados Unidos mexicanos, el Supremo Poder Ejecutivo, claro, la realizó en otros términos. Y la Suprema Corte de Justicia, actuando en pleno, sin tener facultades, la modificó.
la modificó contrariamente, pero pues ellos son la última instancia, ¿quién les va a decir algo? El punto es el siguiente, la Suprema Corte vio dos opciones. Entonces utilizó la ponderación de Robert Alexy y dijo, vamos a hacer una pregunta ilegal, porque si se tratase de una, como si se tratase de una posición, de un absolvente, pues sería ilegal. Ilegal. Entonces dice, prefiero que sea ilegal a que sea inconstitucional. Entonces se fueron por esa circunstancia. ¿Qué significa esto? Que la clase política total, completa, entera, no están al servicio de la sociedad ni de la población, están al servicio unipersonal o propio de los intereses partidarios y macroeconómicos. Conclusión más clara no podría haber. Doctor Ricardo Vázquez Contreras, ¿nos podría confirmar cuál es en este momento el escenario que viven los mexicanos con respecto a este criterio de carácter político que hoy se está haciendo valer o está imponiendo ante la trinchera de la Administración y la Procuración de Justicia, por favor? Bueno, yo he asumido desde hace algunos años, en compañía de otros grandes jurisconsultos que he tenido la oportunidad de acompañar, que esta Constitución ya no le sirve al pueblo mexicano. Esta Constitución está diseñada para que se generen actos de impunidad y de corrupción. Nosotros hemos definido desde hace mucho tiempo que el Estado dejó de ser corrupto y se volvió corruptor. ¿Por qué corruptor? Porque de ellos salen las normas jurídicas, de ellos salen las instituciones, y si estamos como el último o el país más corrupto de la OCDE, significa entonces que la Constitución, amén de que hay más de la mitad de los mexicanos en situación de pobreza, entonces la Constitución no le sirve al pueblo mexicano. Necesitamos una que sea de vanguardia, una que garantice y revitalice los derechos, el ejercicio de los derechos humanos, que se pondere la economía, pero no sobre los derechos de la clase trabajadora, etcétera. Es decir, ya lo que tenemos en México, este modelo, ya se acabó. Pero si la hemos reformado, la hemos adicionado, la hemos derogado. 736 reformas lleva nuestra Constitución en 103 años, 104 años, lo que significa que hay un promedio de 7 reformas por año, y nada más hay que ponerla en contexto. La Constitución de Estados Unidos es de 7 artículos y lleva solo 27 enmiendas en casi 300 años. Aquí podemos ver quién es un país de primera y quién es un país de segunda. ¿Cuántas leyes tenemos a nivel federal actualmente vigentes en nuestro país, doctor? Tenemos 308 leyes federales, claro, más 146 reglamentarias hasta el día de hoy, más las miles de tesis aisladas y jurisprudencias, más los más de 600 tratados internacionales, etcétera. ¿Más lo que se acumula en la semana o lo que se les ocurra reformar el próximo mes? Es correcto. Tenemos en la antesala la reforma constitucional. Eso significa que no tenemos certeza jurídica los mexicanos. Ahí está la conclusión del doctor Ricardo Vázquez Contreras, con quien vamos a seguir platicando. Yo quiero retomar este análisis ahora en el contexto histórico, con don Leopoldo Mendívil. Don Leopoldo Mendívil, en el contexto histórico, México vive momentos inéditos. En la historia de México, México ha participado de manera muy respetuosa con los tratados internacionales, incluso ha brindado apoyo humanitario a países en situación de guerra, en situación de conflicto social. El caso del conflicto con Cuba, pues no es distinto el tratamiento, muy respetuoso, está mandando medicamentos, ha habido una declaratoria de brindar apoyo humanitario, pero sin interferir en un acto de violación o de intromisión a las decisiones de su gobierno cubano. Me imagino que está usted enterado que una senadora del Partido Acción Nacional envió una carta, un comunicado al actual presidente de Cuba, expresando sus argumentos, sus ideas, sus planteamientos. ¿Cuál es su opinión desde el escenario histórico de este movimiento social, de este conflicto gobierno-pueblo cubano y la posición del gobierno norteamericano frente a los intereses rusos en el contexto de esta geopolítica internacional? Bueno, justamente, Julio, hoy, que es 20 de julio, tu mes, se cumplen años del año 2015, que fue un momento en que hubo una cierta relajación cuando estaba de presidente estadounidense Barack Obama. Por primera ¿Y el vicepresidente era?
Era Joe Biden. Joe Biden, amable auditorio. Por ahí vamos empezando. Adelante, don Leopoldo. Muy interesante, porque la verdad es que el antecedente de ese momento fue cuando el presidente Bill Clinton hizo exactamente lo contrario. Claro. Él, en el año, si no me equivoco, de 1996, él básicamente recrudeció la confrontación con Cuba. Ahorita está el debate de que si hay un bloqueo a Cuba, y algunos dicen, no es bloqueo, lo del bloqueo es una mentira del propio ¿Embargo económico cubano. entonces? Es un embargo. Okay. Es verdad que es falso que sea un bloqueo, pero es absolutamente cierto que existe un embargo tan fuerte que, por ejemplo, generalmente quienes están en contra del gobierno cubano actual son los que, muchos de ellos apoyan lo que fue en su momento el gobierno de Franco en España, que era, digamos, católico, muy conservador, pero también él fue víctima de ese tipo de embargo por parte de Estados Unidos y los llevó hacia un precipicio. Por todos los esfuerzos que hizo el gobierno de España para mantenerse existiendo a pesar de ese embargo, a pesar de ese castigo por parte de Estados Unidos, simplemente porque habían sido simpatizantes de Hitler. El propio gobierno de Franco había admitido que por más que habían tratado por todos los medios de sobrevivir, se iban a ir al agujero, y la única manera en que no se fue al agujero España fue porque aceptaron un trato en que Estados Unidos puso bases militares ahí, 4 bases militares, en pocas palabras, y además 15,000 soldados gringos que iban a estar ya ahí viviendo para forever, como estilo Guantánamo. Entonces, todo esto para decir, ciertamente sí existió un embargo a Cuba y lo ha dañado ferozmente, pero ahí no hubo nadie que dijera vamos a quitar el embargo, es decir, ni hasta el día de hoy. Tanto así, Julio, que por ejemplo en las Naciones Unidas se ha debatido cada año esto en la Asamblea General, y es impresionante que todos los países del mundo han dicho, Cuba, Estados Unidos ya quiten el embargo a Cuba, hombre, ¿para qué se los dejan? Y sabes que solamente hay 2 países que están a favor de continuar con el embargo, que son Israel y Estados Unidos. Hace poco todavía eran 4, y los demás son San Marino y no sé qué. Pero a lo que vamos es, ¿por qué los otros 170 países dicen ya bájele a Estados Unidos? Pero básicamente es esta presión que no quieren suspender, porque sigue siendo un enemigo político, pero claro, el punto es que lo que ocurrió con Bill Clinton fue que él dijo, no solo eso, sino vamos a recrudecerlo más para tronar a la isla, ¿no? O sea que no fue Barack Obama. Bueno, sí restableció relaciones diplomáticas. Sí, digamos que a pesar de ser del mismo partido, uno recrudeció, jaló más la soga y el otro la soltó. O sea, lo que hizo Bill Clinton con la ley Helms-Burton, así es, fue decir que ahora cualquier otro país del mundo que negociara con Cuba iba a tener un tipo de sanción, sobre todo si eran empresas que fueran fiduciarias de empresas gringas, ¿no? Por supuesto. O que tuvieran relación comercial, o sea, era como sanciones económicas, al grado que pegaron el grito en el cielo los países de Europa diciendo, obvio, déjanos comerciar con esa isla, ¿por qué no? Y el caso es que pasaron los años y como tú mencionabas hace unos momentos, en 2015 ya fue Barack Obama el que dijo, vamos a relajarla, porque él empezó con una tensión con Putin que dijo, mejor, más vale tener de amigos a los de la isla que tenerlos de enemigos. Ya vimos lo que pasó cuando eran enemigos al servicio de una potencia extranjera como era la Unión Soviética. El conflicto de los misiles rusos, ¿no? Bueno, la verdad es que Cuba ha sido y puede ser una pesadilla siempre para Estados Unidos si no lo administran bien. Por eso lo que ahora suceda es de tanto interés para juzgar la política de Joe Biden, porque si lo hace mal, Cuba se va para el servicio de algún adversario de Estados Unidos, como ha ocurrido. Entonces, ellos tienen que intervenir de alguna manera sensata, que no se les revierta o que no convierta la isla otra vez en una víctima en el mundo. Tener una sucursal, una agencia autorizada, un concesionario de los enemigos a unos cuantas millas náuticas del territorio norteamericano no es la mejor opción, creo yo, desde mi personal opinión. Como bien refiere nuestro analista don Leopoldo Mendívil, creo yo que es más una estrategia de carácter político, económico del hoy presidente Joe Biden para mantener de alguna manera una relación sana, institucional, diplomática, no abierta, no pasiva, pero sí mantener el control, mantener evidentemente de alguna manera la influencia sobre la isla, porque la isla tiene un papel determinante geográficamente para el comercio, para los suministros, para incluso las bases militares, y bueno, ahí habría que ver
a qué acuerdos llegan con el gobierno cubano, porque estos son intereses, ¿eh? A ver, amable auditorio, estos conflictos no van a ser en beneficio del pueblo, ¿eh? Las revoluciones, las revueltas, los levantamientos y los golpes de Estado, no crean como la revolución cubana, no fue en beneficio del pueblo cubano, ¿eh? Ahí están 60 años, sometidos bajo un régimen castrista, que hoy la gente vive en condiciones infrahumanas. Usted ha podido dar cuenta de algunas imágenes que han podido filtrarse en redes sociales, porque además este gobierno ha bloqueado, ha censurado, ha impedido que el acceso a las telecomunicaciones, a la conectividad, a la información quede vedado. El derecho humano de acceso a la información quede limitado, quede restringido, y que la opinión internacional no tenga conocimiento, no puedan tener información de lo que está pasando en la isla al día de hoy. Levantamientos, desapariciones, detenciones ilegales, violaciones de derechos humanos. Lo que hoy está pasando en la isla de Cuba es algo que al gobierno cubano no le interesa que se dé a conocer ante la opinión internacional, porque bueno, yo le preguntaría a nuestro analista político e historiador y además prestigiado escritor, don Leopoldo Mendívil, ¿qué pasaría en el contexto internacional con organismos internacionales como incluso la OEA si dieran cuenta de violaciones graves a los derechos humanos por parte del gobierno cubano, don Leopoldo Mendívil? ¿Qué pasaría? ¿Qué acciones podría tomar incluso algún organismo internacional? Pues lo que pasa es que podría empezar una escalación, porque aquí, aunque internacionalmente pocos son los que defienden al régimen autocrático que hay en la isla, que no hay otra manera de describirlo, mi suegra dictadura, ¿no? Sí, es una dictadura, o sea, donde hay unas leyes como el artículo 208 que prohíbe la libre asociación, o por ejemplo, prohíben que la gente cultive productos alimenticios en su casa. Es decir, el que uno tenga, por ejemplo, el tomate, todo eso, allá no, tiene que ser el Estado, lo regula, en fin, realmente es una granja humana. Entonces, aquí el punto es, ni siquiera el presidente español, que es de izquierda, los apoya, en fin, pero a nivel geopolítico, por ejemplo, sí está constantemente, todos estos días, el gobierno de Rusia ha estado haciendo énfasis de que están observando lo que pase ahí, que para evitar un golpe de Estado, sobre todo cuando ya hay antecedentes tan tremendos probados del intento de golpe de Estado que hubo la operación Gideon, que fue para tirar a Nicolás Maduro, fracasó, pero se dio a conocer todo, cómo fue, contrataron a los fulanos, como lo de Haití, es un golpe que funcionó, que claramente tiene la marca y la huella de que Estados Unidos participó a través de sus bases en Colombia, pero que básicamente algo les falló porque fueron arrestados. O sea, la CIA ya no es como antes, ¿no? Hace poco también hubo el intento en Bolivia. En Bolivia también querían evitar que llegara al poder Luis Arce y la famosa Janine Áñez contrató, y están las grabaciones disponibles, si quieren ver, queridos amigos de Uno más Uno, están en internet las grabaciones de los contratados, incluso un hombre llamado Rocky Webb o algo así, es un mercenario que tal cual dice ahí literalmente, lo pueden ver, ya es público, le está diciendo, yo les enviaré a Bolivia 10,000 efectivos que van a ser contratados a través de empresas en Bolivia, empresas privadas de comunicaciones, que son realmente fronts de nosotros. O sea, ya está. El punto es que este también es un golpe increíblemente fracasó. También ahí la teoría, ahí la tesis es que fracasó porque el jefe militar de la presidenta estaba impulsando el golpe, pero el jefe de la policía al que estaban involucrando, porque él tenía que ser parte instrumental para regular el manejo policíaco, y él estaba como, pero ¿nos metemos o no? Bueno, a ese hombre por lo que sea, está out el hombre, por eso fracasó el golpe y luego él se fue a refugiar a Estados Unidos y lo arrestaron allá. Entonces, como estamos viendo, realmente ya empezó otra vez una época de intervencionismos de Estados Unidos, y Cuba está en medio de todo, es el pastel, y lo que se ve a nivel internacional es que si con toda justicia las organizaciones como la Organización de Estados Americanos llevan un caso como el que están arrestando a youtubers o de los detenidos, por más mal que los traten, por más justificado que sea el hecho de que se ataque a esos violadores, va a haber internacionalmente personas o fuerzas que digan eso realmente es un intento de intervención de Estados Unidos, y seguramente se va a calentar el ambiente, y esperemos que no se nos vuelva a Cuba algo como lo que fue hace 60 años, ¿no? ¿Con Fulgencio Batista?
Bueno, un lugar de confrontación internacional, de una frontera de imperios como lo que hasta hace poco era Siria o el movimiento en Afganistán. También es extraño el por qué retirarse de ahí, de Estados Unidos. ¿No? Tal vez con las miras de algo en el Caribe o un intercambio. Eso es algo que solo es una especulación. Julio. Y para comentarla con ustedes. Yo quisiera pedirle a don Leopoldo Mendívil, próxima semana hacemos el compromiso para que le demos seguimiento a este tema. Tenemos el asunto en Colombia, evidentemente Perú, hubo elecciones recientemente, hay que platicar sobre ese contexto histórico internacional. Yo quisiera pedirle a nuestro historiador de cabecera, nuestro analista político, don Leopoldo Mendívil, nos acompañe la próxima semana. Leopoldo, ¿cómo andamos de agenda? Un privilegio, por supuesto. Confirmado, acuerdo ya hecho y agradecemos como siempre la valiosa participación de don Leopoldo Mendívil. Vamos a un pequeño corte y ¿qué cree? Ya tenemos en la línea telefónica a el maestro Nelson Vargas sobre el tema Tokio 2021. Efectivamente, el escenario del COVID-19 está poniendo en riesgo esta celebración olímpica. Platicaremos con el maestro Nelson Vargas después de un pequeño corte. Regresamos, no le cambie, seguimos aquí, cambiando de tema. Regresamos. Increíble música, don Carlos Santana. Hoy, un día como hoy, precisamente nace don Carlos Santana, gran artista. Tenemos ya en la línea telefónica al maestro Nelson Vargas, nuestro analista en el contexto deportivo internacional. Maestro, muy buenas tardes, gracias por tomarnos la llamada. ¿Cómo está usted? Muy bien, ya pues listos para el viernes la inauguración. Creo que va a ser unos juegos magníficos porque los japoneses son gente muy ordenada, independientemente de todo lo que está pasando con el coronavirus, ellos tienen ya sabe, la lluvia, las condiciones climatológicas, pero efectivamente en Tokio, en Japón, es un país extremadamente disciplinado. Ya creo que tenemos restablecido la línea telefónica con el maestro Nelson Vargas, a ver si ya no está escuchando el maestro. Maestro, adelante. Adelante, maestro. Gracias por tomarnos la llamada. Ya estamos por ahí. Bueno, efectivamente, las condiciones a veces de clima, la conectividad, ya sabe que las líneas telefónicas no tienen palabra de rey. Sin embargo, aquí estamos para informarle, para compartirle la información que está generándose momento a momento. ¿Y qué cree? El alza en los contagios. Efectivamente, la Villa Olímpica, cuando está blindada bajo extremos protocolos, serios protocolos de prevención y cuidado, ¿qué cree? Que ya hay casos de contagio. Gente que llegó a las instalaciones allá en Tokio y bueno, tal parece que llegó bajo este protocolo de 15 días y sin embargo dieron positivo. Las pruebas están aplicándose y sin embargo el gobierno japonés está tomando acciones muy responsables, muy fuertes, pero ¿qué le parece que mejor las escuchamos de parte de una voz autorizada? El maestro Nelson Vargas, que ya lo rescatamos en este enlace telefónico. Maestro, adelante. Sí, le estaba diciendo, Julio, que hay muchos rumores. Yo estoy en contacto con los nadadores, me dicen que toman todas las medidas. Los japoneses son muy serios y seguramente, para mi manera de ver, no va a haber suspensión de juegos. Van los juegos porque van. Ya no pueden en estos momentos tratar de eliminar algunos eventos o cancelar algo. Yo creo que los juegos van. Y el viernes tendremos la inauguración y vamos a ver cómo le va a los mexicanos. No sé, supo que ya dieron positivo algunos beisbolistas del equipo de varones antes de salir. Y bueno, cuando menos pueden hacer cambios. Pero en general las cosas no son tan fáciles, son unos juegos difíciles. Y bueno, hay que afrontarlos como son. Y yo estoy convencido que estos hombres, esta gente de Japón, va a ser maravillosos juegos, a pesar de todas las incertidumbres que ha habido, a pesar de todo lo que ha pasado. Los japoneses son tan bien hechos que van a ser unos juegos magníficos. Sin lugar a dudas, estos Juegos Olímpicos son inéditos. Es un escenario, la verdad, muy complejo para los deportistas, muy complejo para el país organizador, muy complejo para los comités que están llevando a sus delegaciones. ¿Qué está pasando en este momento para nuestros deportistas mexicanos? Maestro, usted que ha estado tan de cerca con nuestros deportistas de alto rendimiento, sobre todo en disciplinas acuáticas, ¿cómo vamos? ¿Cuál es su análisis? ¿Cómo ve que vamos a tener posibilidades de ganar medallas o cómo percibe usted este escenario, maestro? Abiertas, Daniel Delgadillo, en natación, Gabriel
Gabriel Castaño, en natación también, el Niño Martínez, Ángel Martínez y Melissa Rodríguez, junto con su entrenador Nicolás Torres. Están ya con unas ganas tremendas, pero que quiero que quede claro que el grupo de natación, sus máximas aspiraciones son estar entre los 16 primeros, que no es malo a nivel del mundo. En cambio, por ejemplo, tenemos grandes expectativas en clavados. Ahí pronosticó la directora de la CONADE 4 medallas. Yo no creo que sea tan fácil, pero ojalá y su pronóstico de la CONADE sea bueno, superar 10 medallas. Quiere decir esto que vamos a superar lo que se hizo hace 53 años en México. Es el mayor número de medallas que ha ganado México, 3 oros, 3 platas y 3 bronces. Vamos a ver cómo nos va. Y bueno, las posibilidades usted ya las sabe. Tenemos algo de posibilidades de taekwondo, tiro con arco, softball femenil, béisbol varonil, fútbol varonil, que es una incógnita siempre, y por supuesto la carta más fuerte son los clavados, donde México ha sido los clavadistas mexicanos son los que más medallas han aportado al deporte lo que es los deportes acuáticos. Y bueno, yo espero que sea todo un éxito estos Juegos, que envidia de no estar allá, pero bueno, aquí trataremos de apoyar lo que se pueda a diferentes medios y yo me pongo a la disposición lo que se les ofrezca con todo gusto. Yo voy a hacer todo una analogía de cómo va a estar la natación, quiénes son los que van a ganar cada primer lugar de los 35 eventos, lo sacaré publicado y vamos a ver cómo va con ese diagnóstico. Propuesta. Nuestro amable Víctor en redes sociales nos está pidiendo que nos haga el favor de acompañarnos en una mesa especial el próximo 23 de julio, que inician formalmente los Juegos Olímpicos en Tokio, Japón, para que nos acompañe en los estudios de 1+1, hagamos una mesa de análisis en el contexto histórico, un contraste, un ejercicio de análisis sobre la preparación, los deportistas, las políticas públicas, las decisiones del gobierno en aquella década de los 60, en 1968, cuando México pues tuvo ese gran orgullo de organizar los Juegos Olímpicos. Y bueno, me gustaría, y sería un honor que nos acompañara el próximo 23 de julio, maestro. ¿Qué le parece? Con todo gusto, nada más me hace la invitación y con todo gusto estaré ahí presente. Historiador y escritor don Leopoldo Mendívil, para hablar un poco de la historia, la evolución de los Juegos Olímpicos en el mundo y en México, cómo se vivía la Olimpiada de México 68, cuál era el sentimiento, la emoción y el compromiso y la convicción de los deportistas mexicanos y cómo se vive hoy el espíritu deportivo en Tokio 2021, maestro. Yo tengo muchos datos al respecto. Yo estuve tanto en la matanza de Tlatelolco, ahí anduve, pues Metiche, y también pues todo el proceso de los Juegos y cómo estuvieron los deportistas, y tengo anécdotas muy interesantes que platicarles porque sí fue todo un acontecimiento, todo lo que pasó alrededor de los Juegos Olímpicos de 68, y México logró 3 oros, 3 platas y 3 bronces. El compromiso del maestro Nelson Vargas, un hombre leyenda, reitero, una voz autorizada para analizar, para contrastar, para hacer un ejercicio de análisis y debate sobre el escenario de nuestros deportistas de alto rendimiento que van a poner, estoy seguro de ello, van a poner muy en alto el nombre de México en esta nueva pues, jornada deportiva internacional en los Juegos Olímpicos de Tokio 2021. Maestro, ¿algo más que desea agregar? No, agradecimiento nada más a que me tomen en cuenta. Para mí es muy interesante dar mis comentarios, me gusta muchísimo, y más que tengo un hijo que va a transmitir en un canal de televisión los Juegos, lo ha hecho cada 4 años. Él básicamente me relevó desde el 2004, ha estado en todos los Juegos Olímpicos narrando. Yo desde el año 2000 estuve narrando por casi 5 Juegos Olímpicos.
con este prestigio, con esta, reitero, esta presencia de un hombre leyenda, de un hombre reconocido, admirado, querido realmente en el contexto internacional. Don Nelson Vargas nos va a honrar con su presencia el próximo 23 de julio aquí en Cambiando de Tema. Maestro Nelson Vargas, le agradezco como siempre su valiosa participación y ya el compromiso hecho para el próximo 23 de julio. Estoy para servirle. El maestro Nelson Vargas, promotor deportivo, reitero, un hombre que ha entregado su vida al deporte y que bueno, hoy sigue preparando jóvenes promesas del deporte acuático en diversas disciplinas, sigue impulsando nuevas generaciones, sigue preparando con esa firme convicción de aportar algo al deporte mexicano. Nelson Vargas, tenemos ya un enlace telefónico, un enlace vía Zoom con mi compañera y periodista Berenice. Berenice, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Vamos a un pequeño corte, me están comentando, vamos a un pequeño corte y ya tenemos enlace vía Zoom con mi compañera Berenice Telles. Berenice, regresamos contigo después de este pequeño corte vía Zoom para platicar un poco sobre la mañanera de este día 20 de julio, desde Presidencia de la República. Regresamos. De julio, que es tan emblemático y que tiene que ver estrechamente con estos grandes hombres de la historia de la humanidad. Julio César, ¿es correcto? El general romano que se convirtió en dictador perpetuo, así nombrado por el Senado romano, fue el que ordenó el calendario, porque en aquel tiempo pues ya nadie le prestaba atención. Claro. Él ordenó en 12 meses, entre ellos impuso su nombre, precisamente el mes de julio corresponde a el nombre de este dictador perpetuo romano que falleció asesinado dentro del Senado romano el 15 de marzo del año 44 antes de Cristo, precisamente por varios senadores que se oponían a su poder y al prestigio que había logrado. Y también, bueno, llega el nuevo calendario gregoriano, ¿es correcto? Después de este calendario juliano. Él impone el calendario juliano y ya posteriormente la Iglesia Católica, por medio de San Gregorio, pues vuelve a ordenar el calendario para mayor exactitud y precisión e impone el calendario gregoriano, que es el que actualmente seguimos en Occidente. Perfecto. Y también tenemos un análisis que me comentaba don Leopoldo Mendívil. También un día como hoy, un 20 de julio, nada más que ya estamos hablando del siglo XX, hay un personaje de la historia de México muy importante que tuvo una participación, don Leopoldo Mendívil. Pues ahora que hablamos de la Revolución de Cuba, claro. Aquí en México, en la Revolución Mexicana, el 20 de julio claro. del año de 1923 fue cuando le dieron mochón a él. Y esto es lo que celebramos, bueno, recordamos hoy, la muerte, el asesinato del héroe de la Revolución Mexicana, Francisco Villa, por parte del propio gobierno de México. Es decir, que esto es un tema para la historia y seguramente en el público de Uno más Uno algunos van a decir, no es cierto, el gobierno no lo mató, fueron unos locos, ¿no? Como siempre. Pero bueno, aquí el punto es que está bien interesante cómo fue el asesinato. Fue un asesinato cronometrado. Es decir, este hombre había estado yendo a ver a su tía, iba regresando en su carro, y de repente en un lugar donde había que dar vuelta se tuvo que frenar casualmente, y ahí fue donde le llegaron y todo, en una emboscada que francamente pues está más allá de lo que podían ser una bola de locos, ¿no? Sobre todo cuando este hombre tenía atrás pues, su guardia personal, ¿no? Escoltas, claro. Su escolta de los dorados. Entonces el punto es que aquí es algo interesante de cómo tú decías hace rato, Julio, que las revoluciones en realidad no es el pueblo el que gana, y la Revolución Mexicana es el perfecto ejemplo, porque ahí básicamente fue una élite que era la de Porfirio, fue sustituida por otra élite de nuevos que llegaron y que acabaron siendo los presidentes. Como Carranza hizo unas manipulaciones impresionantes para quedarse con el poder. Hasta la silla se quería llevar. Sí, exacto, pero y además él dijo, yo nada más en lo que hay presidente electo, pero bueno, luego mejor que no sea presidente electo, sino hasta que haya una constitución nueva. Bueno, todo eso es lo que hizo que el cuate se quedara en la silla más y más y más. La única manera de quitarlo de ahí fue pues tronándolo también con un asesinato. Un levantamiento armado y la ejecución en su momento. Sí, exactamente, y que también mediada por los Estados Unidos cuando ya les estorbaba este hombre y querían que ahora fuera Obregón y así por el estilo. Bueno, y también a Obregón le pasó un accidente. Sí, también, o sea, es que fue una... Calle C. Calle C, exactamente, sí. Esa máxima en la historia de México. ¿Quién mandó matar a Álvaro Obregón? Fue Calle C.
Cállese, efectivamente. Bueno, recuerda que también este 20 de julio es un día que, bueno, en 1944, otro dictador, Adolfo Hitler, es víctima de este operativo Valquiria, esta operación Valquiria, que evidentemente un grupo que no estaban de acuerdo con las ocurrencias, decisiones o imposiciones o compromisos del Tercer Reich, deciden poner en marcha este plan, pues para precisamente privarlo de la vida. Nada más que en el búnker, ya sabe, cuestiones del destino o la historia tenía que ser reescrita. El señor Adolfo Hitler sobrevive a esta operación Valquiria, toman por asalto nuevamente y detienen a los participantes, los ejecutan y Adolfo Hitler sigue con vida. Y bueno, pues ya la historia la conocemos todos, ¿no? Pero ¿qué hubiera pasado, Leopoldo Mendívil, si Operación Valquiria en 1944 hubiera cumplido su objetivo y hubieran ejecutado, hubieran pues privado de la vida al Tercer Reich? ¿Qué hubiera pasado con el gobierno nazi, con la Segunda Guerra Mundial? Hubiéramos evitado pues miles de muertes, hubiéramos dado por terminada prácticamente la Segunda Guerra Mundial porque se hubiera firmado inmediatamente una rendición. No sé, ¿cuál es tu opinión? Pues es un tema increíble de la historia, Julio, porque este hombre von Stauffenberg, que fue el que organizó el golpe, así es, este famoso Valquiria, pues era un golpe perfecto, porque la gente a veces se imagina que nada más era de unos cuates entrando al Palacio de Gobierno, al búnker, matando a Hitler y bueno, a ver qué. No, estos hombres habían planeado un golpe impresionante que incluía sincronizadamente todo. Es algo que uno dice, ¿por qué fracasó? Y es un intento para todos. Es algo que tenemos que aprender por qué falló el golpe, porque todo estaba armado para funcionar y habría habido paz, ¿no? Sin duda alguna. Bueno. Pero lo que ocurrió ahí fue que hubo traición desde adentro. Y es increíble porque había uno de los más altos militares del nazismo, que era Erwin Rommel, uno de los más gruesos, que era el que había comandado toda la operación de África. El zorro del desierto. Sí, él también era parte del complot. Y entonces es donde uno dice, ¿por qué les falló? Y es donde hasta empieza la parte de mística. ¿Qué tal si realmente Hitler tenía pacto con el demonio o algo así? Porque había firmado con el Estado Vaticano, ¿eh? Sí. Hay un libro. También Pío XII ahí se hizo de la vista gorda. Aguas, ¿eh? Ya había pactado con el Estado Vaticano al menos. Y algo que es terrible. Y no es porque anuncie mi libro Secreto Vaticano, pero justamente al terminar la Segunda Guerra Mundial, el Papa Pío XII fue el que ayudó a que muchos de estos, que eran los nazis más desgraciados que experimentaban con gente, les creó los conductos para irse vía Portugal hacia América Latina, hasta que quedaron ahí cuates como Klaus Barbie, que es el que se acabó encargando, por ejemplo, del Che Guevara y de torturar gente en América Latina para la CIA. O sea, se hizo una liga secreta entre Estados Unidos y los ex-nazis, y que mientras ellos decían al público que no, que los nazis tache. Se explica muy bien en un libro que se llama Hitler ganó la guerra, de Walter Graziano, en el que Estados Unidos es el que le facilitaba prácticamente todo lo necesario para que se armara petróleo, computadoras, acero, y evidentemente pues tenían esa relación. Sí. Y la familia Bush detrás de bambalinas, ¿no? Sí, porque ellos eran los que estaban ligados con el famoso Fritz Thyssen y con las empresas estas de Krupp. No, bueno. De Krupp. Que básicamente... Pues, a ver, yo quiero comprometer a nuestro escritor de cabecera, al prestigiado y reconocido escritor don Leopoldo Mendívil. Vamos a hacer unas preguntas, una pequeña, pues no sé... Trivia, si se puede llamar así, una trivia para nuestro importante auditorio que nos está haciendo en redes sociales. Ya me están preguntando de sus obras Secreto 1910, Secreto 1929... ¿Es correcto? Correctísimo. Secreto Vaticano. Correctísimo. Si no estoy equivocado. Un saludo, queridos amigos. Ya estamos felicitando y que a ver si obsequia algún libro, algún ejemplar a través de algunas preguntas, trivia, sí, claro, para que el amable auditorio de Uno más Uno pueda primero fomentar el hábito, el amor por la lectura, por conocer la historia de México, conocer el contexto histórico en la pluma, en el análisis, en la opinión y consecuencia de la investigación de un hombre serio, de un profesional del periodismo y un escritor reconocido a nivel internacional. Y sí, estoy hablando de don Leopoldo Mendívil. Leopoldo. Propongo la pregunta. Y querido amigo o amiga que hiciste el planteamiento, te envío un abrazo. La licenciada Maricruz Huerta Vega. Maricruz Huerta, qué gusto. Lo felicito. Saludarte, te envío un abrazo muy grande. Bueno, a ver qué les parece, Julio, Ricardo y Marta. Bueno,
Hoy, que es 20 de julio, se celebra, además, como mencionabas, la llegada del hombre a la luna. Sin embargo, ahorita hay una corriente masiva de gente que ha visto videos en YouTube que dicen que no fue un fraude. Que fue un fraude, que fue actuado, que fue hecho en un set como este, que sabemos en realidad, amigos, aquí es la pared verde, claro. Que ven acá atrás lo puso la computadora, pero bueno, hay quienes decían o han dicho que todo fue un stage, ¿no? Que todo lo armó el gobierno gringo, que se hizo en estudios. Aquí la pregunta es, ¿de dónde salió esa actual esa versión de que todo fue falso? Porque también esa versión es falsa. Pero si alguien nos responde, les regalamos uno. Ahí está, el compromiso de don Leopoldo Mendívil. Tenemos ya el enlace vía Zoom con la periodista Berenice Telles para que nos platique sobre la parte fundamental, la esencia de esta conferencia mañanera del presidente Andrés Manuel López Obrador. Adelante, Berenice, muy buenas tardes, ¿cómo estás? Hola Julio, buenas tardes a todo nuestro auditorio, a tus invitados. Como siempre, pues un gusto estar con todos ustedes. Ahora pues en vía remota, pues con este tema de la pandemia y bueno, pues ya a punto de que nazca Regina. Pero bueno, pues no puede faltar toda la información de la conferencia de prensa del presidente Andrés Manuel López Obrador, esta información que da todos los días desde el Salón Tesorería de Palacio Nacional, y te agradezco mucho el espacio para informar lo que está planteando el presidente el día de hoy. Bueno, pues sin duda un día importante, dio a conocer los avances sobre el derecho a la salud de los mexicanos. Como tú sabes, en estos días, bueno, pues ha habido fuertes protestas con respecto al tema de los medicamentos, sobre todo aquellos para niños con cáncer. El día de hoy el presidente pues da este informe, 132 pues ya millones de medicamentos oncológicos, 6.929.197 piezas de estos medicamentos ya surtidos a través de la UNOPS. El presidente con esto está dando a conocer que está garantizado el derecho a la salud y a la gratuidad de estos medicamentos, sobre todo en el caso de estos pequeñines que, bueno, pues a lo largo de estos días ha habido diferentes manifestaciones. Además, habló del tema de estas claves, de estos 27 nuevas claves de medicamentos oncológicos que gracias a la participación del secretario de Relaciones Exteriores pues se han podido surtir en diferentes países del mundo a través justamente de estas gestiones con la UNOPS. Y bueno, habló también del tema de las autodefensas en Chiapas, este nuevo grupo armado que se ha dado a conocer con el nombre de El Machete. Bueno, pues el presidente habló de que se trata de delincuencia organizada o de grupos políticos pues que están peleando el territorio en esta región de este estado de Chiapas. Además, bueno, pues fue cuestionado sobre este espionaje del cual el propio presidente ha sido víctima durante muchos años y bueno, esta nueva plataforma Pegasus que no solo ha espiado a él como Bueno, ya ve, la situación, las lluvias, el clima sigue siendo un problema que nos está generando complicaciones a nivel de conectividad, a nivel de enlace telefónico, vía Zoom. Sin embargo, escuchábamos que ya este tema del señor presidente hizo aclaraciones muy claras en relación a el abasto en cuanto a la contratación, en cuanto al escenario de corrupción que había en la contratación y compra y distribución de las vacunas, medicamentos oncológicos. Yo tengo mi opinión personal, yo conozco gente que lamentablemente al día de hoy tiene niños que sufren de cáncer, mujeres que sufren de cáncer de mama, cáncer cérvico-uterino y que siguen siendo testigos y víctimas del desabasto no solo de medicamentos, la falta de personal, la falta de infraestructura, la falta de atención, esa falta de sensibilidad, esa falta de respeto por los enfermos. Perdón. Yo creo que el gobierno está haciendo su mejor esfuerzo, yo creo
respeto y agradezco que estén ocupándose y preocupándose por atender este problema, que no viene del mes pasado, entiendo, pero ya llevan 2 años y medio. Y yo le preguntaría a un padre de familia que tiene un niño con cáncer, pues que le diga que se espere 2 años y medio, ¿no? Porque hay actos de corrupción. Si hay corrupción, señor presidente, señor procurador, señor fiscal, procedan con las carpetas de investigación y de inmediato solicitan las órdenes de aprehensión en contra de quien resulte responsable. Y dejémonos de estar justificando de que porque había actos de corrupción y que porque había negocios con empresarios y porque se llevaban el dinero de los mexicanos, se la compro. Lo que no le compro es que no haya un solo responsable por esos aparentes actos de corrupción en la compra de medicamentos. Y hoy yo le quiero decir que en el tema del espionaje, bueno, nada más le quiero comentar que antes de entrar al tema del espionaje, hay 20 millones de vacunas perdidas. No le salen las cuentas, pero hay 20 millones de vacunas que no saben en dónde están, que están en tránsito. Bueno, pues yo no sé en dónde y de qué manera la están distribuyendo, cómo la están entregando. Hay protocolos de seguridad, hay incluso escolta del Ejército Mexicano y Guardia Nacional para que estas vacunas lleguen hasta su destino seguras, lleguen bajo los protocolos de manejo y cuidado, bajo las condiciones de refrigeración y distribución. Perdón, no pueden decir ahora que no saben en dónde están 20 millones de vacunas que traen perdidas o que no saben en dónde están. No queremos especular. La información es pública, tenemos la obligación de consignarla y ponerla a su disposición. Estamos restableciendo el enlace vía Zoom con mi compañera Berenice Telles para seguir con este análisis de la conferencia mañanera y bueno, sobre todo la explicación que, bueno, usted recordará bien, estados de la República Mexicana que han sido considerados de los estados y municipios más peligrosos del país. Y ahí tenemos a Cancún, Quintana Roo como un municipio, bueno, Benito Juárez, Quintana Roo concretamente, bueno, pues ya hoy en esta lista negra, Acapulco, Guerrero no podía fallar, Michoacán, y bueno, pues aquí tenemos ya una lista importante que platicaremos el día de mañana sobre este escenario tan peligroso de la violencia, la corrupción, la impunidad y la política de besos y abrazos. No me resta más que agradecerle a usted que nos acompañó a lo largo de este programa, agradecerle a nuestros invitados de esta tarde, al doctor Ricardo Vázquez Contreras, a nuestro escritor e historiador don Leopoldo Mendívil, agradecerle a mi gran equipo de colaboradores, al ingeniero Miguel, a la licenciada Tania, a mi fotógrafo en jefe, don Raúl, pero sobre todo agradecerle al presidente del Grupo 1+1, a don Naim Libien Cahui, a la directora general de Diario Amanecer, a la doctora Karina Rocha Priego, la confianza, la oportunidad de poder hacer este proyecto realidad y podérselo ofrecer y podérselo hacer llegar hasta sus hogares. Soy Julio Jiménez, les deseo una excelente tarde y muy buen provecho. Recuerden, mañana en punto de las 14:30 horas, aquí, desde los estudios del periódico 1+1, cambiando de tema. Regresamos y mañana seguimos platicando y cambiando el contexto jurídico, político, económico, social en el contexto de nuestro país. Gracias y hasta la próxima.